Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta primera clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de las actividades de inicio correspondientes a este nuevo periodo lectivo. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto poder compartir esta clase de actividades. Espero que este proceso educativo sea bastante provechoso para ustedes y así como también para cada uno de nosotros como docentes, que nos sintamos a gusto y conforme con las actividades que vamos desarrollando o que vamos a desarrollar semana tras semana. Señores y señores, un fuerte abrazo, bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de estas actividades. Muy buenas noches, licenciado. Un gusto de nuevo saludarlo. Yo recibí sus clases la del año lectivo anterior también. Un gusto tenerlo de nuevo por aquí, Licen Lenin. Alejandrita, un gusto igual poder saludarles con cada uno de ustedes. Noche, licenciado. Licenciado, buenas noches. Buenas Licenciado, noches, buenas licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches, mis queridas amigas, mis queridos compañeros. Ya saben que de mi parte, ustedes no son mis alumnos, ustedes son mis amigos virtuales, igual que estuviéramos chateando en cualquier red social, sino que acá con la diferencia que nosotros vamos a aprovechar el tiempo en actividades académicas, en actividades formativas. Bienvenidos a cada uno de ustedes, un gusto poder compartir este proceso educativo con ustedes. Una inquietud más. No sé si tenemos compañeritos nuevos que están integrándose recién por primera vez a nuestra institución o todos ya somos del periodo anterior que avanzamos al siguiente nivel. ¿Me informan, por favor? Bien, entonces estamos compañeritos del otro periodo. Entonces, ya no les hace más. Buenas noches, licenciado. Yo soy nueva, Son nuevita. licenciado. Giovanna Chillagana. Sí, licenciado, soy nueva. Bienvenida, compañero. Un gusto poder compartir con usted este proceso educativo. Bienvenida. Qué gusto que usted haya depositado su confianza en esta institución educativa y también en el desarrollo de las actividades que nosotros vamos a ir viendo semana tras semana. Qué gusto poder tenerle a usted con nosotros. Y obviamente vamos a hacer un pequeño, por la compañerita nueva, vamos a hacer un pequeño tour por el aula virtual que nosotros tenemos y en la cual nosotros vamos a ir trabajando. Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir analizando todos estos procesos, obviamente que nos va a servir mucho en función de este nuevo proceso educativo. La temática para nuestros compañeros en general, para todos no ha cambiado absolutamente en nada, sigue siendo lo mismo. He tratado de que todo sea prácticamente como una secuencia, con la finalidad de qué, de que todos ustedes no se pierdan en el desarrollo de las actividades que vamos a ir en este nuevo periodo desarrollando semana tras semana. Ustedes van a tener un link que les va a proporcionar el área administrativa del establecimiento educativo, en la cual ustedes obviamente ya van a poder desarrollar y van a poder ver justamente esta parte frontal de su aula virtual. Ahí ustedes les van a dar un usuario y una contraseña. Por lo general, el usuario y la contraseña es el número de cédula de ustedes. Para usuario, número de cédula; para contraseña, número de cédula. En este caso, yo como docente tengo un correo institucional, pero la contraseña, obviamente, ese es de carácter personal. Una vez que yo ingreso, digito mi clave personal, en este caso ustedes, su número de cédula, ustedes se van al botón de abajo donde dice acceder, le dan clic en acceder y ustedes van a poder ingresar a las diferentes materias en las cuales ustedes se encuentran matriculados. Entonces nos vamos a ir, en este caso, ustedes pueden ver, me presento para la compañerita nueva. Mi nombre es Lenin Rojas y yo voy a estar a cargo de tres materias, las cuales obviamente voy a compartir con ustedes, que es sociales, ciencias naturales e inglés. Esas son las tres asignaturas, las cuales yo les voy a dar durante este periodo lectivo. Ustedes tienen aquí ciencias naturales, noveno año de educación básica. Tienen ustedes ciencias sociales, noveno de educación general básica y tienen inglés noveno año de educación general básica. Ahora, la temática sigue siendo la misma, algunas cositas han cambiado.
justamente para darles a ustedes una mayor comodidad y vamos a ir viendo en esta clase, a esta hora nosotros vamos a tener la clase correspondiente a ciencias sociales. ¿Cómo ingreso al contenido de mi aula? Le doy clic en el texto predictivo o en la imagen, donde ustedes quieran. Ustedes le van a dar clic y automáticamente ingresamos al contenido de nuestra aula virtual y dice Ciencias Sociales, noveno año Educación General Básica. Bienvenido a Ciencias Sociales. Tenemos el banner informativo donde se encuentra el nombre de la institución, el acuerdo ministerial mediante la cual la institución se crea de carácter formal, de carácter legal. Tienen el sello institucional. Tienen bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales, nunca es tarde para superarse, es el eslogan de nuestra institución. Tienen el email institucional, perdón, el email personal mío, pero por lo general esto no se utiliza. Más nosotros nos comunicamos, ya saben, con ustedes a través de WhatsApp cuando ustedes tengan alguna inquietud. Tienen ustedes mi nombre y bajo mi nombre ustedes tienen mi número telefónico en caso que ustedes necesiten comunicarse por A o B circunstancias, tengan ustedes algún tipo de inquietud. A continuación tienen ustedes un test de conocimientos básicos, que ese es obligatorio que ustedes tienen que dar. Es una pequeña pruebita que no tiene valor cualitativo, perdón, cuantitativo, eso quiere decir nota, sino más bien tiene un valor cualitativo para ver el nivel de conocimiento que ustedes tienen. A continuación ustedes van a tener, van a poder observar. Ustedes van a poder observar justamente el mosaico en el cual obviamente está distribuido, de esta manera está distribuido nuestro periodo académico. Tenemos la unidad número 1 que dura un mes, la unidad número 2 que dura otro mes, la unidad número 3 dura otro mes, la unidad 4 otro mes, la unidad número 5 otro mes y al final de todos estos tenemos un examen final. Este examen final es en función de todo lo que hemos ido viendo a lo largo de todo este periodo académico de las 5 unidades y si es que ustedes no alcanzan el puntaje requerido, ustedes tienen un examen supletorio. Ahora, ¿cómo yo accedo a cada uno de los contenidos? Yo me voy directamente donde dice unidad número 1, le doy clic en unidad número 1 y se me despliega el contenido. Tenemos unidad número 1, bienvenidos a la unidad número 1 y como les había dicho, la unidad número 1, así como el resto de unidades, van a durar un mes. Cada mes tiene 4 semanas y cada semana nosotros vamos a tener diferentes actividades y aquí se encuentra dividido y organizado cómo nosotros vamos a trabajar. Tenemos la semana número 1, tenemos los temas que obviamente vamos a tratar y tenemos el PDF donde se encuentra desglosado la materia de cada uno de estos temas. La semana número 2 tenemos igual un grupo de temas. Acá nosotros ya tenemos un mosaico más. En este caso, en el primer mosaico de color azul tenemos el material de apoyo correspondientes al tema número 2 y también tenemos en el mosaico color rosado, tenemos la tarea 2 de la semana número 2. Acá ya tenemos, en la siguiente semana, nosotros ya tenemos una tarea. En la semana número 3 ustedes van a tener igual, tienen un grupo de temas y obviamente el PDF donde se encuentra la materia. En la semana número 4 tenemos igual, tenemos el tema, tenemos acá otra tarea, tenemos la segunda tarea. Tenemos el material de apoyo en azul y en rosado tenemos la tarea, el contenido, el documento correspondiente a la tarea, tal como se ha venido trabajando normalmente. Y al final de todas estas 4 semanas, nosotros tenemos el test de la unidad número 1. Aquí tenemos el test de ciencias sociales correspondientes a la unidad número 1. Aquí este test obviamente es el que obviamente va a medir los conocimientos de todo lo que hemos venido trabajando durante esta primera unidad. Ese test ahí sí hay que tener mucho cuidado porque ese test ya tiene un valor en cuanto a calificación. Ahí sí nosotros tenemos que estudiar, tenemos que revisar todo lo que se va a ir tratando durante este proceso educativo, cómo es el material de apoyo, cómo es las tareas y también cómo lo son las clases explicativas. Cada una de estas semanas, ustedes van a tener una clase explicativa como la que estamos teniendo ahorita, donde se les va a ir explicando todo el contenido que siguió en el caso del material de apoyo, en el caso de la semana donde viene, tenemos una tarea, se les va explicando qué es lo que tienen que hacer, semana tras semana, tal como hemos venido trabajando. Esas es las actividades en cuanto a nuestra aula virtual.
Para los chicos que ya vienen desde el periodo anterior, ya no es nuevo este proceso. Ustedes ya saben cómo se ha venido trabajando y es un tema bastante sencillo en cuanto al manejo de la plataforma. No es complicado, es un tema bastante relacionado. Tenemos una compañerita nueva. Obviamente espero que esta pequeña introducción en cuanto al manejo de la plataforma, yo sé que todavía usted va a tener algunos vacíos. Obviamente de pronto le ven incluso un poquito tedioso, un poquito duro, difícil aparentemente. Pero a medida que usted le siga manipulando su aula virtual, usted va a poder revisar que no es nada complicado, no es nada difícil, no es nada fuera de lo común, no es nada que sea complicado. Es algo más bien, yo he tratado de que se siga la misma secuencia que trabajamos el periodo anterior, con la finalidad de que ustedes se sientan cómodos y ya sepan qué es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, por cada unidad ustedes tienen dos tareas y al final de esta unidad tienen un examen evaluatorio, como se lo ha venido haciendo. Eso como actividad. Ahora, en función de las clases, bueno, de pronto ustedes ya saben, por A o B circunstancias, ustedes no pudieron ingresar a clases, algo pasó, nadie estamos exentos de algún tipo de dificultad. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Todas estas clases, incluido esta de aquí en adelante, todas van a ser subidas a su aula virtual. De tal manera que en el momento que ustedes tengan tiempo, ustedes tienen la obligación de ¿qué? De revisar, de volver a ver qué es lo que se ha dado, qué es lo que se ha topado como temas, cuál es la explicación. En el caso de ser la semana de tareas, se estará explicando qué es lo que tienen que hacer como tarea. Eso en cuanto al desarrollo de estas actividades. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, compañeros, hasta aquí? Ya se han dormido. No, licenciado, hasta ahora todo bien. Gracias, mejor. No se Claro, claro, preocupe, licenciado. no se preocupe, Giovanita, igual todos tenemos de pronto algún tipo de dificultad en algún momento. Si es que usted igual presenta alguna dificultad en cuanto al manejo de la plataforma, ya sabe, estoy a las órdenes para poder revisar, para poder seguir viendo y obviamente que usted solvente cualquier duda, cualquier inquietud que usted tenga. Siempre estamos a las órdenes para poderlos ayudar a cada uno de ustedes, en general a todos mismos. Una vez que se les ha explicado un poquito más cómo va a estar el tema de la plataforma de su aula virtual en este inicio de actividades, vamos a iniciar con el material de apoyo. En esta primera semana no tenemos tarea, pero sí tenemos que seguir viendo, sí tenemos que seguir revisando lo que es nuestro material de apoyo. E iniciamos con el PDF que ustedes tienen como material de apoyo de esta primera semana que obviamente tienen ustedes desplegado en su aula virtual, que pueden ver a través de sus diferentes dispositivos electrónicos. Tenemos Colegio de Bachillerato PCI y Benecer, módulo para noveno. Vamos a hablar sobre estudios sociales y justo vamos a hablar sobre la crisis colonial y la ilustración. Prácticamente son temas que tienen coerción, que tienen coherencia de temas que nosotros hemos venido viendo en el nivel anterior. Y vamos a ir viendo, en el siglo XVIII fue para las colonias españolas en América una etapa o una época de contradicciones, pues algunas vivieron un auge económico y demográfico, mientras que otras languidecieron y decayeron o cayeron en crisis. Un proceso clave fue la introducción de las reformas borbónicas, que buscaron imponer un nuevo imperialismo en las colonias españolas y produjeron un creciente descontento criollo que en algunas regiones habría de desembocar ya en inicios del siglo XIX en los movimientos de independencia, en los diferentes movimientos de independencia que fueron obviamente formándose a nivel del territorio latinoamericano. En cuanto a los cambios de dinastía, en el siglo XVIII empezó para España con la Guerra de Sucesión durante los años 1701 a 1713, pues el rey Carlos II, que no tuvo hijos, nombró sucesor a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y bisnieto de Felipe IV, quien fue coronado con el título de Felipe V. Acababa así la dinastía de los Habsburgo y llegaba al trono español la dinastía de la Casa de los Borbones.
Al ser Felipe V descendiente del rey francés, la idea de que en el futuro España y Francia llegasen a tener un mismo monarca inquietó a las otras potencias europeas, especialmente a Inglaterra y también a Holanda, que hicieron la guerra al nuevo rey. La contienda terminó con el triunfo de Felipe V y la firma del Tratado de Utrecht en el año de 1730, perdón, 1713, por el cual las potencias europeas le reconocían como rey de España, pero éste renunciaba a cualquier posible derecho a la corona francesa. Esto como una cápsula histórica que, cómo se dieron también el proceso de guerras de emancipación aquí en Latinoamérica. Si no hubiesen tenido estos problemas, estos conflictos, las potencias europeas, como fue Francia, como fue España, obviamente nosotros muy duro lo hubiésemos tenido para poder liberarnos del yugo del dominio español. Ventajosamente, España tuvo que vivir su propia guerra de independencia ya en suelo español, liberarse de los franceses para poder continuar dentro de este proceso, obviamente, como imperio. Lamentablemente, estas guerras, este proceso de dominio que tuvo España, esto debilitó totalmente el, la economía española. Y eso permitió que las colonias que estaban asentadas en suelo americano obviamente no tuvieran el apoyo, en este caso que se le consideraba como la metrópoli al imperio español europeo. Y obviamente eso permitió que se quedaran sin apoyo las diferentes colonias y de esa manera los ejércitos independentistas lograran espacio, lograran un gran avance para poder encontrar totalmente desprotegidos del Imperio Español a todas las colonias y de esa manera lograr esta independencia que obviamente se llevó en una primera etapa a medias. Pues lo único que se logró con la independencia es que los españoles dejaran el poder y obviamente se transfiriera todo este poder a los criollos. La mayoría en los procesos de esclavitud no cambiaron hasta mucho después en cuanto a la evolución de los estados y también de las constituciones de cada uno de ellos. Pero para todos estos problemas, obviamente se dio este tema fundamental, que son las reformas borbónicas en América. ¿Qué fueron las reformas borbónicas? Fueron una serie de impuestos, una serie de trabas en cuanto al comercio y una serie de cosas más que obviamente puso en descontento a toda la élite colonial aquí en suelo americano, pues el rey Borbón, en pos de recuperar la hegemonía económica que tenía, empezó a poner más impuestos, a subir tributos y una serie de cosas, y eso obviamente generó un descontento en la población que se encontraba en cada una de los territorios americanos. Como es fácil imaginar, el nuevo gobernante español se halló con inmensas deudas de la guerra, lo que le llevó a sobrecargar de impuestos, tasas y obligaciones a las colonias hispanoamericanas, de donde por el decaimiento de las minas, España obtenía cada vez menos oro y menos plata. Felipe V emprendió la reconquista de sus colonias, como lo llamó, ambicioso proyecto que tomó impulso con su hijo Carlos III durante los años 1759-1788 y tuvo fuertes impactos en el sistema colonial en crisis. En lo político buscaron reforzar el poder real y limitar la autonomía de los grupos locales. Esto fue la creación de intendencias para supervisar a los funcionarios, prohibición de que los criollos ocupasen los puestos claves, entre otras reformas. Reorganización territorial, nuevos límites y jurisdicciones, creación de los virreinatos de Nueva Granada en el año de 1739 y Río de la Plata en el año de 1776. En lo económico, los Borbones ordenaron que las colonias no negociaran entre ellos, sino que compraran todo a España. Por otro lado, multiplicaron los impuestos, los préstamos y contribuciones forzadas, la venta de los cargos públicos y de los títulos nobiliarios y el cobro de derechos anuales por ello, la exigencia de donaciones a las familias más ricas de cada jurisdicción y los estancos y también las alcabalas.
Los estancos, o sea, el monopolio estatal del comercio, fueron extendiéndose cada vez más a productos tales como tabaco, aguardiente, pólvora, sal, mercurio y también los naipes. En cuanto a las alcabalas, era el impuesto a la circulación de bienes y se cobraban hasta en el último pueblo perdido de los Andes a los indígenas que salían a vender sus hortalizas en los mercados. Las autoridades coloniales, junto con inflexibles visitadores fiscales, atacaron a la economía de los indígenas. Las sublevaciones indígenas se multiplicaron en especial en la segunda mitad del siglo XVIII. Las más grandes fue de Tupac Amaru en el Perú durante los años 1780 a 1781, duramente reprimidas, al igual que las revueltas de las audiencias de Quito, México y del Alto Perú. La expulsión de los jesuitas en el año de 1767 tuvo en América una importante consecuencia. La corona remató las tierras de la Compañía de Jesús, así obtuvo más ingresos, pero también acabó con empresas bien establecidas y complementarias entre sí, lo que aumentó la crisis económica en las regiones donde los jesuitas eran más importantes, tales como en Paraguay, Quito, Cusco. La ilustración, por ejemplo, en Europa las cosas estaban cambiando. Este proceso de la ilustración es bastante importante, pues a través de la ilustración empieza a tener un nuevo giro el pensamiento en cuanto a la importancia de las personas sobre los bienes materiales, sobre todo. Este proceso de la ilustración determinó que no hay personas superiores y personas inferiores, que todos somos iguales. Y por ende empezó a cuestionar, obviamente, la superioridad de los reyes. Entonces, una de las características fundamentales. En Europa las cosas estaban cambiando primero en las ideas, pues, de las terribles guerras de religiones entre católicos y protestantes que asolaron el continente en el siglo medio anterior. Una nueva conciencia emergía. No importaba más que un hombre fuera bueno y honesto, sin importar la religión o las opiniones que tuviera. Y segundo, si había diferencias de opinión, ¿no sería mejor discutirlas basándose en la razón y no ir a los golpes o a la guerra? Estos dos elementos, la tolerancia, respetar las creencias de los otros y la razón, argumentar de manera lógica, clara, con pruebas y si fuera necesario con experimentación científica, dieron paso a un tercer ascenso. Si todos los seres humanos son racionales, es obvio que son iguales. La misma enseñanza del cristianismo, todos los hijos de Dios, pero que no se había aplicado en las guerras intrarreligiosas y si son iguales, deben ser tratados también todos por igual. Ese es el razonamiento desde el punto de vista de la ilustración. Estas ideas se discutieron a partir de 1700, primero en Inglaterra y luego en Francia, y empezaron a conocerse como la Ilustración. Son ideas que luego se aplicaron a la educación. Al niño no se le debe enseñar a golpes, sino con la razón. Y la política, si todos deben ser tratados por igual, no debe haber privilegios para unos e imposiciones para otros. Y allí surgió un movimiento que cuestionaba el derecho divino de los reyes, la necesidad de respetar los derechos de cada ser humano y el derecho del pueblo a gobernarse por sí mismo. La voz de Dios es la voz del pueblo, dice por ahí, ¿no es cierto? Un viejo adagio. Un grupo de pensadores franceses se lanzaron a una empresa gigantesca a resumir todo el conocimiento humano en una colección de libros que llamaron la enciclopedia. En ella también se expuso estas ideas y más conceptos sobre el Estado, el cual dijeron debe de contener o debe estar estructurado en tres funciones separadas, como es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, desde ahí, obviamente, nosotros ya podemos observar que obviamente ya empezaron a desarrollarse algunos conceptos en cuanto a la formación y a la estructuración de un Estado, cómo tiene que estar funcional. Nosotros esta idea de la ilustración y de la estructuración del Estado, nosotros la tenemos hasta la actualidad.
El Ejecutivo está representado por el presidente y los ministros, el Legislativo está por la Asamblea Nacional, en este caso aquí, y la Judicial por las fiscalías, por los juzgados y por la Policía Nacional. Tenemos dos funciones también, en este caso en el Ecuador ahorita tenemos cinco, en el cual el último está todavía en un proceso bastante controversial, que es la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el quinto poder. Para estos procesos, pensadores como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot defendieron estas ideas en enciclopedia y en otros libros adicionales más. Estas ideas, sumadas al hambre del pueblo, hicieron que en 1789 estallara la Revolución Francesa, que destronó y ejecutó al rey Luis XVI y a su esposa María Antonieta en el año de 1793. Esto sembró el temor en todas las casas reales de Europa. Los reyes como el de España, Carlos IV, 1748-1819, reforzaron el despotismo y abandonaron cualquier apertura basada en la aplicación de este tema de la ilustración. En cuanto al siguiente tema, tenemos Francia ocupa España. Como les había dicho, España vivió su propia guerra de independencia, pues en un determinado lapso de tiempo fueron ocupados por los franceses, fueron dominados por los franceses y vamos a ver la siguiente cápsula histórica, cómo se desarrollaron estas actividades. Napoleón no se rindió para quebrar la economía británica e impedir todo comercio con Europa. Decretó el bloqueo continental y como Portugal, aliado a los ingleses, se negó a seguir en esta acción, Napoleón decidió someterlo por la fuerza, coaccionando a España a que invadiera Portugal. Como en efecto lo hizo, el ejército francés atravesó la península y entró sin resistencia a Lisboa el 30 de septiembre de 1807. El día anterior, el príncipe regente Juan VI, con 15.000 personas, había huido mar a Brasil, donde establecería la corte durante 15 años. Mientras los ejércitos españoles estaban en Portugal, los ejércitos franceses con 65.000 efectivos controlaron por completo a España por varios años. El pueblo español se rebeló contra el rey Carlos IV en el año de 1808, quien abdicó y dejó como soberano a su hijo Fernando VII de España, quien también no duraría mucho tiempo en el poder. Esto en cuanto al material de apoyo que ustedes ya tienen en su aula virtual y que lo hemos ido explicando en el desarrollo de esta primera clase. Prácticamente es un proceso introductorio de lo que corresponde a la materia de ciencias sociales. Recuerden que esta clase en breves minutos más estará subido en su aula virtual, para que ustedes lo puedan revisar una vez más en cuanto al manejo de plataforma, en cuanto al tratado, la explicación de esta primera clase, de esta primera semana, la cual obviamente ustedes arrancan sin tareas. La siguiente semana, si ustedes ya tienen planificada la tarea. Si ustedes todavía no han ingresado a su aula virtual, estén atentos a los grupos de WhatsApp. Me imagino que el día de mañana ya les estarán enviando los links y los usuarios, las contraseñas para que ustedes sigan viendo, sigan revisando todo el material que ya tienen cargado para esta primera unidad. Tienen ya completo, sigan viendo, sigan revisando. Y cualquier inquietud en el transcurso de las siguientes clases, nosotros estaré gustoso yo para poderlos resolver, para poderlos dar a conocer cualquier inquietud que ustedes tengan, solventar cualquier duda que ustedes tengan. Señores y señores, bienvenidos de nuevo reto, a esta nueva etapa, a este nuevo desafío que ustedes se han planteado en pos de alcanzar el éxito o la meta que ustedes se han planteado. Señores y señores, un fuerte abrazo. Nos estaremos viendo el día de mañana en las siguientes clases que tenemos de las siguientes materias. Señores y señores, un fuerte abrazo, que descansen. Muchas gracias, Lisa. Buenas noches, igual. Gracias. Gracias. Gracias, Licen. Buenas Bendiga a noches. todos. Gracias con todos.